Hola, en primer lugar quiero agradecer a los suscriptores de mi canal, gracias por vuestro apoyo. Os comento, hoy os traigo una receta que consiste en una manzana asada sobre una crema pastelera y una reducción de vino tinto. La verdad que esta receta está muy bien porque la podéis hacer con ingredientes de vuestra casa, no necesitáis complicaros mucho y lo mejor es que está muy rica, tiene una presentación muy bonita y vais a quedar muy bien ante una cena especial, un día especial. ¿Qué más cositas os comento? Que si tenéis una duda no dudéis en escribirme. Aquí os voy a dejar el vídeo paso a paso, espero que os guste. Un besote, nos vemos. Aquí tenemos nuestro vino tinto, nuestra mantequilla, nuestras manzanas y por último nuestra lata de horno. Ahora sí vamos a comenzar. En este paso vamos a retirar completamente las semillas de nuestras manzanas. Es importante que las retires completamente para que de esta forma luego no vayas a estropear las manzanas intentando retirar semillas que te puedan quedar. Por eso desde un principio hazlo de forma lenta y utiliza mucha precisión. Una vez tengamos listas nuestras manzanas vamos a rellenar su interior de mantequilla. Rellena su interior completamente. Puedes utilizar la mantequilla que más te guste, pero yo te recomiendo que utilices mantequilla, no margarina en sí, porque la margarina no es tan saludable. Una vez tengamos nuestras manzanas rellenas, vamos a agregarles el vino tinto. Yo para esta receta estoy utilizando vino Porto porque en sí este vino tiene un dulcecito que va a hacer que la receta te quede más rica. Luego estas manzanas van al horno a 180 grados. Ahora vamos a hacer la segunda parte de nuestra receta, que consiste en hacer la crema pastelera. Como veis aquí tengo los ingredientes y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es calentar nuestra leche. En este paso es importante que controles la leche para que ésta no llegue a hervir. Y también para que ésta no se te derrame y vayas a perder parte de la receta. Lo siguiente que vamos a hacer es mezclar el azúcar con el huevo. Aunque en esta receta si no quieres utilizar huevo, también puedes hacer la crema pastelera sin huevo. Tienes que diluir hasta que se pierda el azúcar y luego estamos agregando la maicena y vamos a remover despacio hasta que se incorpore completamente. Una vez tengamos integrada nuestra mezcla vamos a ir agregando la leche de poco en poco. De esta forma evitamos que nuestra mezcla se cocine y por eso la leche tampoco tiene que llegar a hervir para que no esté muy caliente. La hacemos en 2 pasos y luego la incorporamos completamente sobre la leche y removemos rápidamente hasta que se mezcle todo correctamente. Una vez tengamos integrado todo, vamos a agregarle la esencia de vainilla. Esta yo la agrego al gusto y luego vamos a llevarla al fuego y vamos a remover para que no se nos queme hasta que esta espese. Ahora toca emplatar. En este paso puedes utilizar elementos adicionales para decorar, pero todos estos elementos tienen que ser comestibles, porque en un postre nunca pueden haber elementos que no sean comestibles. La reducción de vino tinto siempre va al principio, luego va la base de crema pastelera y finalmente la manzana, y la decoración es al gusto. Este es un postre que se sirve templado para consumirlo. Bueno, aquí tenemos nuestra manzana asada, os va a sorprender el olor que tiene esto.